Muy buenas noches, hermanos, y todos aquellos que nos están viendo en esta noche. Agradecemos al Señor la bendición de poder tener estos medios a nuestro alcance para poder leer la bendita palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, y leemos de los versículos 14 al 20. Libro de Deuteronomio 10, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente podrás poner rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Y queremos pensar en esta noche en el tema, la obediencia es lo primero para hacer nuestros los propósitos de Dios. En este pasaje que hemos leído, mis hermanos, si hay amigos que nos están escuchando también, podemos ver que Dios, en su gran sabiduría, en su omnisciencia y en su omnipresencia, estaba adelantándose a los hechos, como decimos normalmente, y está dándole a Moisés estos mandamientos para que él los escribiese en este libro, para que cuando Israel en su momento pidiese un rey, entonces ya ese rey tuviese mandamiento de Dios cómo iba a regir su vida. Y esto lo vemos nosotros allá aproximadamente unos 400 años después, cuando en los días de Samuel, el pueblo dijo, queremos tener un rey, queremos ser como todas las demás naciones. El profeta Samuel protestó enérgicamente, haciéndole saber las consecuencias que eso traería sobre el pueblo, porque automáticamente estaban rechazando a Dios y confiando en el hombre. Pero el pueblo así lo pidió, y Dios le dijo entonces a Samuel que oyese al pueblo, porque era a él que le habían despreciado. Y es importante considerar que la historia de Israel en todo ese tiempo de los reyes, su gran fracaso se debió a que dejaron los mandamientos del Señor. El reinado de Saúl fue un fracaso, y que fue el primer rey, por cierto, de Israel. Y luego el reinado de David, pues fue muy
sí que él al final de su vida tuvo tropiezo. Y si pensamos en el reinado de Salomón, que fue el más brillante, pero a pesar de eso no obedeció este consejo, se llevó a mujeres extranjeras, también acumuló mucha riqueza y al final todo eso le hizo apartarse del Señor. Entonces es interesante ver la historia de las personas del Antiguo Testamento, echar un vistazo a las personas en los días del Señor Jesús y luego traer este asunto a nuestros días, que somos ahora los creyentes, los que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, en el versículo 18 encontramos el mandamiento que el Señor dio anticipadamente al rey. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, lo primero que tenía que hacer el rey era tener una copia, ya que lo que había al momento, podemos decir hasta los días del rey Saúl, pues pienso que lo que estaba escrito era hasta el libro de Josué. Pues el libro de jueces, pues tenemos en lo que escribió el mismo Samuel. Pero este mandamiento de que el rey debería tener una copia en su poder y leer en él todos los días de su vida, era un mandamiento en primer lugar para el rey. No que fuese solo para él, sino que como el hombre principal que iba a dirigir la nación, él tenía que ser el primero en hacer suyo el mandamiento de Dios para luego enseñar al pueblo las leyes de Dios. Ahora bien, también a Josué el Señor dio ese mandamiento. En Josué capítulo 1 y el verso 8 le dijo él, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas igual y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese mandamiento dado al rey, ese mandamiento dado a Josué, eso también es para nosotros los creyentes. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas, después que el Señor resucitó de entre los muertos, dice que el Señor les dijo a los discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, mis amados hermanos, la escritura, dice 1 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, y desde el libro de Génesis en adelante nosotros encontramos a la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor, por decirlo así, hizo hincapié sobre el testimonio que ya estaba en las escrituras, en los libros de Moisés. Él dividió el Antiguo Testamento en tres partes. Lo dividió los libros de Moisés, que obviamente es de Génesis a Deuteronomio, el libro de los Salmos, que aunque es solo un solo libro, pero son 5 libros en uno, y los profetas, incluyendo todos los profetas. De ahí nosotros aprendemos la importancia de que los creyentes leamos toda la Biblia. Porque el Señor dijo en San Juan 5:39,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la revelación de Dios la tenemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y pienso que así como el mandamiento del Señor era, en primer lugar, para el rey, que el rey tuviese esa copia de la ley y leyese en él todos los días de su vida, así también todo creyente redimido con la sangre del Señor debe de estar leyendo la Santa Biblia todos los días. Y no se debe de conformar con leer un pasaje y otro pasaje, sino que debe de tener una meta, que es leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Todo creyente, como mínimo de 2 años en adelante o del primer año de convertido, ya debe de haber leído la Biblia siquiera una vez. Pero ¿qué podemos decir de aquellos creyentes que de repente tenemos 40 años o más de ser creyentes? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia nosotros? Aquellos hermanos que fungimos como ancianos en la iglesia. Me temo que hay ancianos en las iglesias que tienen muchos años de fungir como ancianos y nunca han leído la Biblia siquiera una vez de Génesis Apocalipsis. Esto realmente es una lástima. Podríamos decir que es hasta lamentable que un hombre líder de la iglesia no haya leído la Biblia teniendo 40 años de ser creyente, que no la haya leído unas 10, unas 20, unas 30 veces, y que por lo menos la haya leído 1 o 2 o 3 veces de rodillas. Sería una lástima, porque realmente el Señor ha demandado de los que estamos al frente de la obra que seamos los mayores interesados en la lectura de la Biblia. Así es que este mandamiento de tener una copia de la Biblia, todos, gracias al Señor, tenemos la Biblia completa, ya no solo una parte como en los días que habló Moisés en una forma profética al rey que iba a haber en su tiempo, sino que ahora nosotros tenemos toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y especialmente los hermanos que predicamos y enseñamos, hacemos bien en conocer un poco más de lo que es la palabra de Dios. Y para ello, obviamente, hay que leerla muchas veces. No que vayamos a memorizar todo, no que vayamos a ser los más sabios del mundo, no. Pero por lo menos tendremos una idea y el Espíritu Santo traerá a nuestra mente porciones que de repente las necesitamos, pero como hemos pasado por allí, entonces el Espíritu Santo nos las va a recordar. Pero si nunca la hemos leído, claro que no esperemos que el Espíritu vaya a traer a nuestra mente alguna porción de la palabra. Entonces, obedeciendo este mandato, el rey, de tener esa copia de la ley y leer todos los días en ella, entonces él haría suyo los 4 propósitos que encontramos allí seguidamente. Dice que para que aprenda a temer a Jehová. Una de las cosas importantes para todo creyente es aprender a ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Eso es importante. En el Salmos 19 y el verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que hace sabio al sencillo. Ese temor reverente no es miedo, sino temor reverente que nos lleva a acercarnos a Dios y a la vez a aborrecer el pecado. Entonces, el rey debería de ser un hombre temeroso.
los predicadores, los enseñadores de la palabra y todo creyente que profesa ser salvo por la fe en el Señor Jesús debe de ser un hombre y una mujer temerosa, porque es la única manera que podamos mantener limpio el corazón. El temor de Jehová es limpio. Así que este propósito de Dios en que el rey fuese un hombre temeroso no ha pasado de moda. Es un propósito de Dios para todo creyente. Proverbios capítulo 8 y el verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, un creyente temeroso de Dios va a aborrecer el mal. Al aborrecer el mal indica que va a vivir una vida de obediencia, una vida de comunión con Dios, una vida donde va a procurar apartarse de las cosas malas que manchan su testimonio o que ofenden a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que cada uno de nosotros puede autoexaminarse. ¿Realmente aborrecemos el mal o hacemos alianza con el mal? Cada uno es responsable como adulto de dar una respuesta al Señor. Podemos imitar la actitud de Habacuc. Habacuc, que vivió en tiempos muy difíciles. Allí en el capítulo 3 y el verso 2 dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Sí, es que la palabra del Señor, dice Hebreos, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, solamente cuando se le da lugar a la palabra, cuando se le da lugar al Señor, vamos a aprender a ser creyentes temerosos. Y es lo que Pedro dice en su epístola, en el capítulo 1 y el versículo 17. Dice Pedro: y si evocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, los creyentes normalmente estamos invocando a Dios como nuestro Padre, porque tenemos que tener seguridad, y si alguno no tiene seguridad que Dios es su Padre, entonces es importante que se autoexamine su vida, no sea que su profesión de fe haya sido falsa, porque el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo creyente verdadero tiene esa seguridad de que es un hijo de Dios. Pero la evidencia de eso será que se va a conducir en temor del Señor todos los días de nuestra peregrinación. Esto es desde el momento de la conversión hasta el momento de la muerte. Ahora bien, si por desgracia se descuidase y tuviese alguna situación en la vida, entonces el creyente no se va a quedar allí. Se va a levantar. Como hijo de Dios no puede permanecer por mucho tiempo allí en el lodo, porque realmente el Señor tratará con él en su momento. Así que el primer propósito de Dios para con este rey, para con todos los seguidores suyos, hasta llegar a usted y a mí, es que seamos creyentes temerosos. El segundo propósito dice que este
rey, iba, dice, para que los ponga por obra. Entonces, no era solo asunto de llenarse la cabeza de conocimiento o de versículos, sino que el Señor estaba esperando que este hombre, este creyente, entonces guardara la palabra. Dice, primero aprender a ser temeroso de Dios y luego para ser temeroso en primer lugar, para guardar todas las palabras de esta ley. Ahora, él tenía que guardar la palabra, pero guardarla, claro, no en algún lugar allí aparte, sino guardarla en el corazón. Y esto nos hace pensar en lo que dijo el salmista en el Salmo 119 y el verso 9 al 11. Y dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Y dice, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra del Señor debe de ser guardada en el corazón. Porque el corazón es como una bodega grande donde podemos almacenar muchas cosas y podemos almacenar lo bueno o podemos almacenar lo malo. Porque para hacer lo malo no necesitamos ser enseñados, porque por naturaleza somos malos. Por naturaleza dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, nosotros es con la ayuda del Señor que comenzamos una nueva vida y que guardamos la palabra del Señor en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la única manera. Llenándonos de esta palabra, como dice Colosenses capítulo 3 y el verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia en nosotros? Pues, como punto de partida, hay que comerla. ¿Y cómo es que la comemos? Cuando la estamos leyendo. El profeta Jeremías dijo eso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cómo las comió Jeremías? Bueno, tomando el libro, leyéndolo, pero no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Pues también esto va con nosotros. Comemos la palabra cuando la leemos o cuando la escuchamos que alguien está predicando esta palabra y nosotros abrimos nuestro corazón para recibir esa palabra, entonces la estamos comiendo. Y la palabra va a hacer el efecto esperado en el corazón, efecto que no hizo en la mayoría de los reyes, según la historia del Antiguo Testamento. El efecto que no hizo en la mayoría de las personas, los líderes religiosos que vivían en los días del Señor Jesucristo. Unos pocos creyeron, unos pocos siguieron al Señor, pero la gente grande, religiosa y política, en ningún momento estuvieron dispuestos para recibir la palabra de Dios. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Las grandes multitudes no han querido comer esta palabra, recibir esta palabra, hacer suya esta palabra. ¿Y por qué no decirlo? Gran número de personas que profesan la fe en Cristo Jesús, también lo que dijo Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo
que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pues no cree usted que todo lo que en nuestro tiempo se dice ser cristiandad es cristiandad. Una gran parte de las personas sencillamente están cristianizadas, pero nunca han nacido de nuevo y por lo cual, aún profesando fe, no hay obediencia en ellos. Ahora encontramos el tercer propósito. Primero, ser temeroso. Segundo, pues, guardar las palabras. Y tercero, para ponerlos por obra. Sí, una de las cosas que a Dios le agrada es que aquello que aprendemos lo pongamos por obra. El profeta Samuel reprendió en una forma muy clara al rey Saúl, porque el profeta Samuel le dio mandamiento que él esperase 7 días y que él iba a llegar para ofrecer el sacrificio. Allí encontramos nosotros que Saúl, viendo que los soldados o los pocos soldados que tenía se le estaban desertando o se le estaban yendo, entonces Saúl se apresuró y ofreció el sacrificio. Y en ese momento Samuel apareció allí. Y le dijo Samuel, ¿qué has hecho? Y dijo Saúl, como yo vi que no venías, me esforcé y ofrecí el sacrificio. Dijo Samuel, entonces locamente has hecho. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Entonces, mis amados hermanos, a lo que Dios le agrada no es tanto que nosotros prediquemos o enseñemos. Esto es bueno, pero lo que a Dios le agrada es la obediencia. Sí, eso es lo que a Dios le agrada, es la obediencia. Lamentablemente, a veces en algunos lugares hay pleito por el púlpito, por la plataforma, porque de repente los que quieren enseñar son los que están menos aptos para ello. Y este sí es un problema. Entonces, primero es la obediencia. En ese sentido, Esdras nos da un gran ejemplo. Dice que Esdras, ahí en Esdras 7:10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Entonces Esdras entendió que realmente la palabra no era solo de memorizarla y tratar de aplicarla a otros y enseñarla a otros, sino que él entendió que el primero que tenía que llevar a la práctica esa palabra era él. Y así también todos los creyentes que de alguna o de otra manera predicamos el evangelio, sea en una forma personal o sea en una forma desde el púlpito, esta palabra debe de tener y hacer el efecto primero en nosotros y luego poder enseñarla. Hebreos capítulo 5 y el verso 7 dice que el Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro amado Salvador nunca tuvo las luchas que nosotros tenemos, porque Él era santo, completamente santo. Pero como siervo, entonces Él aprendió la obediencia. Y con razón, Él dice en Mateo capítulo 11, el verso 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro ejemplo modelo es el Señor Jesucristo.
todos los creyentes deberíamos de ser ejemplo. Pablo dijo a Tito, presentándote tú como ejemplo en todo. Pero como los creyentes no somos perfectos, fallamos de una u de otra manera, no que vayamos a pecados terribles, pero como dice la Escritura, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Pero tampoco debemos de arroparnos o cobijarnos con este manto de la debilidad y que esto nos lleve a otras desobediencias mayores. Debemos de reconocer nuestras debilidades, nuestros errores y tratar de corregirlos. El apóstol Pedro, enseñando a los hermanos en el capítulo 1 y el verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el Señor quiere que nosotros obedezcamos la palabra, que seamos santos no solo en el aspecto posicional, que seamos santos también en lo práctico, en la vida diaria, que es la parte más costosa en la vida de todo creyente, la santidad práctica. Pero con la ayuda del Señor, esto es posible. El tercer propósito que Dios anhelaba con el rey que llegase y que también anhela con todos los creyentes es lo que dice el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra. Realmente, hermanos, uno de los peligros en la vida espiritual es el orgullo. Sí, es una de las cosas que llevó a la ruina a muchos hombres en el pasado. Ellos dieron lugar a que su corazón se elevase, a que su corazón se llenase de orgullo. Ahora, ¿por qué razón el Señor demanda esto? Por una razón. Aquel querubín protector que él había creado allá en el cielo, llamado ángel de luz, o según Ezequiel 28, llamado querubín protector. Ese ángel que Dios creó, dotado de gran sabiduría, de gran inteligencia. Este ángel, su corazón se enalteció, su corazón se llenó de orgullo y él quiso ocupar el lugar de Dios y engañó a gran multitud de ángeles que creyeron en su mentira y se rebelaron contra Dios el Creador. Y entonces el Señor los arrojó de su gloria. Pues este problema del orgullo no es asunto de gente rica, no es asunto de gente profesional. Este es un asunto que está en todos nosotros. Para ser orgullosos, para ser altivos, no necesitamos estudiar, no necesitamos tener dinero. Es nuestra propia naturaleza adámica la que nos impulsa a ello. Por esa razón, cuando Pablo está hablando de los hermanos que deben de liderar las iglesias, dice allí en 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en lazo y condenación del diablo. ¿Por qué razón dice eso? ¿O es que solo los jóvenes o solo los tiernos pueden caer en esa trampa? Claro que no. Pero en el comienzo de la vida espiritual, llegar a alcanzar una posición semejante en la iglesia es un riesgo
por la falta de experiencia que uno tiene. Aunque gracias al Señor, muchos de los que ahora somos mayores, comenzamos jóvenes a desenvolvernos o a desempeñar una responsabilidad tan grande como lo es ser un anciano en la iglesia. Pero gracias al Señor que muchos hemos sido guardados aún cuando empezamos con una responsabilidad tan grande siendo jóvenes. Y el Señor en su misericordia nos ha guardado. Pero repito esto, no vayamos a pensar, muchos de los que ahora que somos mayores, es un problema de gente joven. No, jóvenes allí en la tercera carta que escribió el apóstol Juan, a desenvolvernos, encontramos a un hombre ya adulto. No creemos que Diótrefes haya sido un joven, no. Pero este hombre se había llenado de orgullo y se consideraba dueño de la iglesia, de tal manera que ni las cartas del apóstol Juan quería recibir, y algunos hermanos que recibían a algunos hermanos se los prohibía, y dice, y los expulsaba de la iglesia. Entonces esto también indica que los hermanos adultos también podemos ser hermanos que en algún momento nuestro corazón se exalte y se levante contra los hermanos. Sí, claro que sí. El consejo del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 y el verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, hermanos y hermanas, la demanda del Señor o el propósito del Señor de que nuestro corazón se mantenga humilde y sumiso a su palabra es para todos. No solamente es para los ancianos, pero como obviamente, al igual que el rey en Israel, era el hombre que lideraba al pueblo y podía conducir al pueblo por el camino recto hacia Dios si el rey hacía y daba estos pasos de obediencia. Pero si el rey también se torcía y se apartaba del camino de Dios, entonces también iba a conducir al pueblo por mal camino, como sucedió una y otra vez, tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel. Y como ha pasado también dentro del pueblo llamado evangélico, que saliendo líderes que empezaron a leer la palabra y empezaron a tener sus propias ideas, empezaron a formar grupos que realmente se alejaron de la palabra. Pero ojo, que esto también se da entre aquellos que nos congregamos al solo nombre del Señor. También corremos el peligro de que más de alguno de nosotros, nuestro corazón se eleve sobre nuestros hermanos y empecemos a tratar la iglesia en una forma no correcta, como ha sucedido en muchos lugares, que algunos hermanos, siendo los líderes de la iglesia, han salido con cosas que dejan mucho que desear, y eso lleva a la iglesia a sufrir y de repente a apartarse del Señor. Así que vale la pena oír lo que el Señor sigue diciendo hasta el día de hoy. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las lecciones más difíciles en la vida cristiana es esta: aprender humildad. ¿Qué es humildad? Pues sencillamente es ausencia de orgullo. Y en todos nosotros hay una dosis o una buena dosis de orgullo, de una o de otra manera. Así que necesitamos nosotros
hacer nuestro estos consejos dados desde aquel entonces. Uno, tener la Biblia en nuestras manos y leer en ella todos los días de nuestra vida. Haciéndolo de esta manera, de corazón y con ánimo y con sinceridad, entonces, segundo, vamos a aprender a ser creyentes, hombres y mujeres temerosos de Dios, que vamos a caminar en obediencia, en comunión con Dios. Tercero, vamos a guardar esta palabra, estos mandamientos, los vamos a guardar en el corazón y tendremos de esta manera un corazón limpio, como dice la bienaventuranza de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Esto es una lucha de cada creyente, porque nuestro corazón tiende a contaminarse, tiende a ensuciarse con todas las cosas que oímos o decimos o vemos, y es una lucha guardar nuestros corazones. Y luego pondríamos por obra todo aquello que oímos, lo llevaríamos a la práctica, hermanos, es importante. Y lo último, evitaríamos que nuestro corazón se eleve sobre nuestros hermanos. Sencillamente somos hermanos en Cristo Jesús. Ningún hermano vale más que otros. Por todo se pagó lo mismo. El mismo precio pagó el Señor por el creyente que tiene 50 o más años de ser creyente, que ha prosperado en su vida material y ha prosperado en su vida espiritual. Lo mismo que por aquel que se acaba de convertir, que todavía no ha hecho nada en la obra. Claro, la experiencia no se gana de la noche a la mañana. La experiencia es un proceso que va por toda la vida. Pero a pesar de todo eso, ninguno todavía ha alcanzado la madurez, la sabiduría como debería de haberlo logrado. Así que, hermanos, procuremos entonces, con la ayuda del Señor, estamos viviendo días muy difíciles. Todos lo sabemos por la situación que se ha dado y se está dando en el mundo. Y los creyentes, pues, de esta situación que se está dando, uno, podemos salir fortalecidos, animados para seguir adelante, pero de repente, si no nos aferramos a la palabra de Dios, podemos salir de estos días quizás desanimados, quizás desmotivados, algunos ya queriéndose quedar en casa. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude para poder estar siempre fortalecidos, hacer nuestra esta palabra y estar firmes hasta el último día de nuestra vida o hasta que el Señor venga. Y si hay amigos que no son salvos y nos están oyendo, por favor, eche mano a la vida eterna. Hágalo ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. La salvación el Señor la ofrece hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Ahora, qué bien si un creyente parte, va a la presencia del Señor. Pero si una persona no creyente parte, lamentablemente irá al tormento eterno, o sea, el infierno. Vale la pena ponerse a cuentas con el Señor hoy. Hermanos, muchas gracias. El Señor nos bendiga a todos.